que estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo. Pedro Sánchez ha anunciado un plan anticrisis de 80 medidas valorado en 5.000 millones de euros para paliar las consecuencias de la guerra en Irán. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. El plan aprueba una rebaja fiscal en carburantes, luz y gas. Mientras el Ejecutivo insiste en que estas medidas protegerán a los consumidores más vulnerables y frenarán la inflación, las asociaciones de consumidores advierten: la letra pequeña podría diluir el ahorro para la clase media. También se controlarán los márgenes empresariales para evitar abusos. Además, hemos conocido el veredicto de los expertos sobre el gran apagón que dejó a España a oscuras en abril del año pasado. El panel encargado de la investigación ha concluido que un fallo técnico inicial en la red de transporte se agravó debido a la falta de respuesta de los sistemas de protección. Según el informe detallado, fueron 90 segundos críticos. En ese minuto y medio, la frecuencia de la red colapsó en cascada por todo el territorio nacional, impidiendo que las medidas de emergencia automáticas funcionaran. Este hallazgo revela vulnerabilidades clave que, según los expertos, requieren una inversión inmediata en modernización y ciberseguridad para evitar que vuelva a ocurrir en un futuro. Y nos despedimos de Chuck Norris, protagonista de la exitosa serie Walker, Texas Ranger. El actor ha muerto a los 86 años. Comenzamos con el informativo. Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias y es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio. Un plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, por tanto mañana mismo, y que va a movilizar 5.000 millones de euros. La Agencia Internacional de la Energía insta a los gobiernos a tomar medidas para reducir la demanda de petróleo. La institución pide a los gobiernos que impulsen el teletrabajo, animen a la gente a utilizar el transporte público, limiten el uso del coche en las grandes ciudades y reduzcan los límites de velocidad. También destaca que reducir los viajes en avión cuando existan alternativas podría ayudar significativamente. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares contra Irán a finales de febrero, los precios del petróleo se han disparado por encima de los $100 por barril. Los analistas especulan con que estos precios podrían incluso duplicarse si la situación no se calma. La semana pasada, la AIE acordó liberar 400 millones de barriles de petróleo, pero advierte que la reanudación del tránsito por el estrecho de Hormuz es ahora la medida más apremiante para volver a unos flujos estables de petróleo y gas. Cada día de guerra con Irán impide que los turistas internacionales gasten 550 millones de euros en Oriente Medio, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Muchos ven ahora a Europa como un destino seguro. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que Oriente Medio representa el 5% de las llegadas internacionales a nivel mundial y el 14% del tráfico de tránsito internacional. Por lo tanto, el golpe al turismo en Oriente Medio supone tanto una oportunidad como un riesgo para Europa, absorber parte de ese flujo de viajeros. Una de las ventajas competitivas del continente europeo es la seguridad, según el director general de la Comisión Europea de Turismo. Los destinos mediterráneos y España serían algunos de los principales beneficiarios de esta situación, afirma. Además, añade que los europeos podrían optar por pasar sus vacaciones más cerca de casa en lugar de realizar viajes de larga distancia si las rutas aéreas se alargan por evitar el espacio aéreo de Oriente Medio o bien se encarecen. Casi todos los analistas daban la decisión por descontada. El Banco Central Europeo ha mantenido este jueves su tipo de interés de referencia sin cambios en el 2% mientras se evalúan las repercusiones de la guerra en Oriente Medio. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha señalado que se espera que la inflación en la zona euro suba hasta el 2,6% y ha reconocido que el conflicto ha hecho que las perspectivas sean más inciertas. La inflación se ha revisado al alza respecto a las previsiones de diciembre, especialmente para 2026, y esto se debe a que los precios de la energía serán más altos debido a la guerra en Oriente Medio. La institución afirma que sus consecuencias a largo plazo dependerán de la intensidad y la duración del conflicto, así como de cómo los precios de la energía afecten a la cesta del IPC.
En Oriente Medio, la escalada bélica prosigue con ataques aéreos entre Israel e Irán en la madrugada del viernes, en medio de una guerra que sacude la economía mundial y corre el riesgo de arrastrar al conflicto a los países árabes del Golfo. Israel bombardeó Teherán con ataques aéreos mientras los iraníes celebraban el Noruz, o Año Nuevo persa. Las explosiones se sintieron tanto en Teherán como en Jerusalén. El número de muertos en Irán supera los 3.100, según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos Ghana, con sede en Estados Unidos. En Israel, 15 personas han muerto a causa de los misiles iraníes y otras 4 perdieron la vida en la Cisjordania ocupada por un ataque con misiles procedente de Irán. Estados Unidos ha declarado 13 bajas militares. Esta nueva ofensiva se produce un día después de que Israel se comprometiera a abstenerse de lanzar más ataques contra un yacimiento de gas iraní clave. Ataque en el que, según ha confirmado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Israel actuó por su cuenta sin informar a Estados Unidos. Mientras, en Emiratos Árabes Unidos también se produjeron fuertes explosiones. Las defensas aéreas interceptaron proyectiles que se dirigían hacia Dubái, donde la gente celebraba el Eid al-Fitr, el fin del mes sagrado musulmán del Ramadán. Hay que poner fin a esta guerra de inmediato porque todo el mundo sabe quién es el principal beneficiario y causante del conflicto. Así de claro se expresó el primer ministro de Qatar el jueves. En declaraciones junto al ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Al-Thani afirmó que Qatar exige a Irán que detenga los ataques contra los países del Golfo, calificando la situación como una escalada peligrosa que está afectando a la población civil y amenazando la seguridad energética mundial. Esto se produce después de que Israel atacara el miércoles el principal yacimiento de gas natural de Irán. Hemos abordado el ataque que tuvo lugar ayer contra las instalaciones energéticas de Ras Laffan. Desgraciadamente, este acto de sabotaje no refleja más que una política agresiva e irresponsable y una peligrosa escalada por parte iraní. Y ello a pesar de que Qatar, desde el primer momento tras el ataque israelí contra las instalaciones e infraestructuras energéticas iraníes, condenó dicho ataque. Sin embargo, la respuesta de Irán fue atacar directamente al Estado de Qatar. Qatar comparte con Irán la mayor reserva de gas natural del mundo, lo que convierte a la región en clave para el suministro energético global. Ras Laffan es la mayor instalación de exportación de gas natural licuado del mundo y cualquier interrupción allí ya se está dejando sentir. Los precios del gas en Europa han subido hasta su nivel más alto desde que comenzó el conflicto hace 3 semanas, a medida que aumentan las preocupaciones por el suministro. Qatar Energy afirma que los ataques causaron daños importantes en su principal centro energético en el norte del país, añadiendo presión a un mercado ya volátil. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía fue más allá y señaló directamente a Israel por abrir la región a lo que describió como un campo de batalla que amenaza la estabilidad global. Aún así, Hakan Fidan afirma que los mediadores turcos están en contacto tanto con Irán como con Estados Unidos para impulsar la desescalada y añade que casi todo el mundo quiere que esta guerra termine. Para muchos agricultores de Alemania, la guerra por Irán ha llegado hace tiempo a sus campos. Ahora, en marzo, cuando el trigo de invierno, la colza y otros cultivos necesitan urgentemente nutrientes, los fertilizantes son cada vez más escasos y caros. Una de las razones es el bloqueo del estrecho de Hormuz. Una gran parte del comercio mundial de fertilizantes pasa por allí. Al mismo tiempo, los costes de la energía y el transporte están aumentando. Conozco agricultores que ni siquiera tienen un solo kilogramo de nitrógeno para sus campos. Tienen un gran problema porque toda la cosecha se ha atrofiado y las plantas no tienen un crecimiento inicial adecuado. Esto afectará el rendimiento y la calidad. Este ingeniero agrónomo lleva casi 30 años dirigiendo su granja. En unas 2.500 hectáreas cultiva principalmente cereales y colza. Para garantizar que sus plantas crezcan bien en primavera necesita unas 850 toneladas de fertilizante al año. El verdadero drama comenzó hace una semana y media con las enormes subidas de los precios del gasóleo.
Y cuando nuestro transportista nos dijo que no podía entregarnos ningún fertilizante porque el fabricante había reducido la producción, me imaginé que esto también nos afectaría. En cierta medida, la guerra también ha llegado hasta aquí. Al fin y al cabo, alrededor de un tercio del comercio mundial de fertilizantes pasa por el estrecho de Hormuz. Cada día cuenta. Por el momento puede compensar parte del déficit con los residuos de fermentación de su planta de biogás, pero eso solo sustituye parcialmente el fertilizante mineral. La planta está preparada para el rendimiento y la calidad. Y si eso no es posible, no tendremos rendimiento o será bastante menor y sin ninguna calidad suficiente para producir trigo. Ese es el problema. Peter sigue intentando paliar la escasez con residuos de fermentación, pero si los fertilizantes siguen escaseando, la crisis podría afectar pronto también a los consumidores. La mayoría de los líderes de la Unión Europea se enfrentaron a Viktor Orbán, de Hungría, por su uso del veto de la Unión Europea para bloquear una ayuda crucial de 90.000 millones de euros destinada a Ucrania. Orbán insiste en que sea Ucrania o la Unión Europea quien pague la reconstrucción de parte del oleoducto Druzhba, una tubería de la era soviética que transporta petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia. Los Estados miembros de la Unión Europea expresaron su profundo rechazo al comportamiento de Orbán, que ha sido calificado de chantaje por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. The leaders take the floor to clearly condemn. Los líderes toman la palabra para condenar claramente la actitud de Viktor Orbán y recordar que una vez que se ha llegado a un acuerdo, hay que respetarlo. Y todos los líderes deben cumplir su palabra y nadie puede chantajear al Consejo Europeo. Nadie puede chantajear a las instituciones de la Unión. Los 27 países se reunieron en Bruselas principalmente para debatir la ralentización de la economía de la Unión Europea, pero la guerra en Oriente Medio eclipsó este tema. La Unión Europea afirma que no enviará una misión al estrecho de Hormuz dadas las importantes preocupaciones en materia de seguridad, pero ha acordado intentar encontrar una solución a la situación en las próximas semanas. Mientras tanto, el impacto económico del conflicto empeora día a día, pero la Unión Europea afirma que seguirá adelante con su plan de eliminar por completo el gas ruso para 2027 a pesar de los continuos problemas de suministros debido a la guerra. So we have our clear targets and we're sticking to our targets. Tenemos nuestros objetivos claros y nos mantenemos fieles a ellos. Ha sido un debate muy importante y usted acaba de reiterar lo relevante que es que llevemos a cabo la transformación del sector energético hacia las fuentes limpias de origen local. Esto es para nosotros extremadamente importante. This is for us extremely important. La Unión Europea se encuentra en una situación muy delicada. Por un lado, no quiere tener nada que ver con la guerra en Irán y por otro tiene la obligación de garantizar el paso seguro del petróleo y el gas del Golfo a través del estrecho de Hormuz. Los líderes europeos y los japoneses afirmaron estar tratando de encontrar una vía en los próximos días y semanas, pero están actuando a ciegas dado que hay muy poca consulta por parte de los aliados y Estados Unidos sobre cómo va a desarrollarse esta guerra. Según informa la cadena danesa DR, Dinamarca y sus aliados desplegaron tropas en Groenlandia en enero por temor a una invasión estadounidense. DR afirmó haber visto una orden de operaciones militares con fecha del 13 de enero que sirvió de base para el despliegue de fuerzas danesas en el territorio autónomo danés, en un momento en el que las tensiones se recrudecían por el intento del presidente estadounidense Donald Trump de anexionarla. El documento describía una operación para organizar la defensa de Groenlandia inmediatamente después de la operación estadounidense en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro. En enero, varios países de la UE, entre ellos Francia, Alemania, Suecia, los Países Bajos y otros, enviaron tropas a Groenlandia en el marco de un ejercicio de la OTAN liderado por Dinamarca y denominado Arctic Endurance. Sin embargo, varios oficiales militares declararon a DR que se trataba de un despliegue real y no de un ejercicio. Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que cree que Estados Unidos debe controlar Groenlandia para garantizar su seguridad nacional y durante mucho tiempo se negó a descartar el uso de la fuerza militar para conseguirlo. Tras varias semanas intensas de comentarios agresivos que sumieron a la alianza en su crisis más profunda en años, Trump dio marcha atrás en sus amenazas a finales de enero, anunciando que había alcanzado un acuerdo marco sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, cuyos detalles siguen siendo vagos.
En Corea del Norte, la hija adolescente del líder norcoreano Kim Jong-un ha aparecido manejando un tanque junto a su padre durante un ejercicio militar en una base de Pyongyang. La joven aparece conduciendo un tanque capaz de interceptar misiles y drones, con la cabeza asomando por la escotilla, mientras su padre Kim Jong-un está sentado sobre el tanque sonriendo y rodeado de otros oficiales. En las imágenes difundidas por los medios estatales norcoreanos, tanto Kim Jong-un como su hija visten chaquetas de cuero negro. En los últimos meses se ha visto con frecuencia a la adolescente acompañando a su padre en actos militares y desfiles, lo que alimenta las especulaciones de que podría estar siendo preparada para relevar a su padre en el hermético país asiático cuando llegue el momento. Un tribunal francés rechazó nuevamente el jueves la solicitud del Estado de suspender la sección Marketplace de la plataforma de comercio electrónico Shein, ratificando así el fallo de un tribunal inferior. La plataforma ha estado en el centro de la polémica durante varios meses debido a la venta de productos ilegales por parte de vendedores externos a través de dicha sección. El otoño pasado se detectaron varios artículos ilegales en esta sección reservada para los vendedores asociados de Shein, incluyendo pornografía infantil, armas de categoría A y medicamentos prohibidos. El Tribunal de Apelación de París dictaminó que ya no existen fundamentos suficientes para la acción de las autoridades, puesto que dichos productos han sido retirados. A pesar de este fallo, los problemas de Shein en Europa persisten, puesto que Bruselas investiga actualmente si la empresa incumple una serie de obligaciones derivadas de la Ley de Servicios Digitales. Los Latin Grammy podrían volver a celebrarse en España en los próximos 2 años. Así lo asegura en una entrevista con Euronews Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, quien confirma que la organización ya mantiene conversaciones con posibles destinos tras el gran impacto cultural y económico de la edición celebrada en Sevilla, la primera que salió de Estados Unidos. Sevilla y la autoridad de Andalucía hicieron un papel espléndido. Creo que ellos también quedaron muy contentos y muy satisfechos con nuestra presencia ahí. Si hay la posibilidad, es más, no le diré la posibilidad, le diré la probabilidad de que regresemos a España. Estamos en estos momentos ya en charlas con algunos destinos y sí le veo probabilidades de que en los próximos 2 años tengamos otra edición de los Latin Grammy en España. Más allá del futuro de los Latin Grammy en España, Abud considera que la música latina atraviesa un momento histórico impulsado por 2 grandes transformaciones. La evolución para mí ha sido, como te decía, no solo por el lado de la propuesta musical, pero también ha habido una evolución en el público receptor. O sea, también en el momento en el que se abre la música a todo el mundo, hay una capacidad receptiva mucho mayor que si está muy limitada y muy filtrada. Si tú te fijas en el pasado, los artistas más relevantes de la música latina tenían que de pronto hacer sus propuestas en inglés, tenían que cantar en inglés. El fenómeno que más me entusiasma el día de hoy es que se les está reconociendo por la música y la música cantada en español. Entonces, eso es algo que yo creo que nos tiene que entusiasmar muchísimo. En esta última emisión del Grammy americano ganó el álbum de Bad Bunny, que es la primera vez que un álbum completamente en español gana álbum del año en el Grammy americano. Es la primera vez que un álbum es reconocido tanto por la Academia Latina de la Grabación como álbum del año, como por la Academia Americana de la Grabación como álbum del año en los Grammys. Entonces, creo que ese es un reflejo de este momento tan especial y digno de festejo, ¿no? ¿En qué países de Europa se ha disparado el precio de la gasolina por la guerra en Irán? Los automovilistas europeos se enfrentan a un aumento en el precio del combustible, pues la guerra en Irán sacude los mercados energéticos mundiales. Los precios de la gasolina se han disparado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero ¿dónde y en qué medida? Los datos muestran que entre el 23 de febrero y el 9 de marzo se registraron algunos de los mayores aumentos en Alemania y Austria. En Alemania, donde los precios del combustible ya eran elevados antes de la guerra, los precios en las gasolineras subieron casi un 14%, pasando de 1,82 a 2,8 euros por litro.
Austria también experimentó una fuerte subida con precios que pasaron de 1,51 a 1,71 euros por litro, lo que supone un aumento del 13,2%. En Finlandia la subida fue de 1,71 a 1,93 euros por litro. Estonia, Polonia y España registraron una subida de casi el 9%. Estas cifras superan las fluctuaciones normales de los precios. Los datos muestran que los precios semanales de la gasolina en Europa solían variar menos del 1% antes de la guerra. En Alemania los precios subieron solo un 0,8% en la semana anterior a la guerra en Irán y se dispararon un 14% tras el inicio del conflicto. La gasolina se fabrica a partir del crudo, por lo que el aumento de los precios del petróleo como reacción de los mercados a las tensiones en Oriente Medio pueden afectar a todo el mundo. ¿Es el Polexit realmente una posibilidad para Polonia? El primer ministro Donald Tusk advirtió recientemente de que existe una amenaza real de que Polonia abandone la Unión Europea en medio del auge de los partidos de extrema derecha y populistas en el país. En una publicación, Tusk afirmó que Rusia, los partidarios de MAGA en Estados Unidos y la derecha europea liderada por Viktor Orbán desean destruir la Unión Europea. Tusk hizo estas declaraciones después de que el presidente Karol Nawrocki vetase una ley que habría permitido a Polonia acceder a casi 44.000 millones de euros en préstamos de defensa de la Unión Europea, lo que muchos consideran un giro hacia una postura antieuropea. Las advertencias de Tusk han llevado a muchos en redes sociales a preguntarse si Varsovia está realmente a punto de iniciar los trámites para salir de la Unión Europea, mientras que también están surgiendo narrativas contradictorias sobre si los polacos quieren salir de la UE. No hay ninguna medida legal inmediata para sacar a Polonia de la Unión Europea, pero es cierto que su oposición de derechas está intentando bloquear una mayor integración de la Unión Europea y desafiar la supremacía del derecho de esta. Nawrocki y el partido Ley y Justicia abogan por una Europa de las naciones en la que la Unión Europea siga siendo un bloque comercial que no infrinja la soberanía de Polonia. En este sentido, algunos analistas se refieren a un posible Polexit legal en el que Polonia permanecería en la Unión Europea, pero deja de reconocer la autoridad del derecho de la Unión Europea. Las encuestas tienden a mostrar que los polacos siguen estando a favor de permanecer en la Unión Europea. Un estudio reciente del Centro Polaco de Investigación de la Opinión Pública reveló que el 82% de los ciudadanos apoya la pertenencia a la Unión Europea, mientras que el 14% se opone a ella. Aunque las advertencias de Tusk reflejan un conflicto político cada vez más intenso, no parece haber un mandato político ni una mayoría necesaria para salir de la Unión Europea. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo, ahora mismo con el foco puesto en Oriente Medio. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
Entonces me toca tapar todo y sacar agua porque ¿qué más?